Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y tengo que decirte que llevo más de 14 años creando contenido, que estás en mi canal de YouTube donde tenemos más de 1000 vídeos en los que enseñamos todo tipo de cocinas y hemos superado los 44 millones de vistas. Pero si quieres contenido de cocina rápido y express, te animo a que te pases por nuestra cuenta de Instagram o por nuestra cuenta de TikTok. Y Hoy estás en un programa especial. El sol que me da no es mi querido Sol de León. Hoy me he venido a otra parte porque me he venido a ver a mi amigo José de Al-Ándalus y quiero que me enseñe esta reforma completa y obviamente veremos la cocina. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque se viene programazo en el que vemos muchas cosas y todas muy interesantes. Qué buena pinta tiene esto ya, según llego, pero antes dejadme que os presente mi amigo José de Al-Ándalus. Daniel, ¿Qué tal? Oye, gracias por abrirnos la casa. Nada, gracias a vosotros siempre por venir e invitarme a vuestro canal, ¿no? Es un placer. ¿Dónde me has traído? ¿Qué es esta maravilla? Bueno, mirad, esto es una villa del año 1964, está en Torremolinos, a 100 metritos de la playa, estaba súper antigua, la hemos restaurado completamente, tanto los exteriores como toda la planta baja, un proyecto precioso. ¿Sabes qué? Si alguien quiere ver cómo era esto antes, está grabado. Hombre, por supuesto, pueden verlo en nuestro canal de Instagram y podréis ver el antes, el después y algunos pequeños detallitos que tenemos guardados con sorpresa. Y el durante, como me gusta a mí decirlo. Siempre. Se ha restaurado toda la planta abajo. Vamos a ver la cocina. Cocinón, con 4 ambientes muy bonitos que creo que se puede coger muchas ideas. Vamos a ver este salón, que lo vamos a explicar como con detalle. Y podemos ver también el porche, que me ha gustado. También, que ¿Sí? brutal. Fantástico. Pues ni te muevas porque, como te decía, si estás en plena reforma de tu casa, de tu piso, si necesitas inspiración para el suelo, paredes, luces, tenemos todo, menú completo, hoy en este programa especial con mi amigo José de Al-Ándalus, te lo enseñamos con detalle. Oye, José, así para empezar, estas puertas correderas, este espacio que habéis creado. Esto es brutal. Bueno, aquí la idea es que la familia necesitaba dividir la zona del salón de la entrada y tener un poquito de intimidad. Por eso utilizamos un vídeo acanalado y hicimos estas puertas totalmente a medida, pasado de un plano dibujado a mano a hacerlo realidad. Es que nos preguntan muchísimo, Dani, ¿dónde compro unas puertas correderas? ¿Cómo hago las divisiones de cocina? Esto, cada casa tiene una medida. Aquí habéis utilizado una perfilería en negro, pero podría haber sido, me lo invento, en blanca o en color acero, ¿verdad? Sí. La idea aquí en este caso es un poco dentro de la paleta de colores de la casa, termolacar este acero, este hierro, a juego con mecanismos, barandillas y otros detalles, otros elementos que van con el negro que hace ese resalte, ¿no? Y luego todo totalmente a medida. ¿Cuánto medía de lado a lado aproximadamente? Aquí tenemos unos 4,60 metros de largo, de altura tenemos 2,65. Y se pliegan 3 puertas sobre una, entonces la sensación es de un espacio abierto completamente. Gracias por comunicar nuestra preciosa cocina que está aquí con todo el salón. Que hablando de la cocina, ¿pasamos y se la enseñamos? Vamos a verla, por Venga, supuesto. Dani, la clave de este proyecto ha sido acertar con el diseño. Era complicado porque era una familia que hace mucha vida social aquí y necesita muchas y diferentes estancias. Así que, ya que tú eres el experto en esto, en cocina, y lo conoces todo bastante mejor que yo, esta parte te la dejo que la expliques tú. Tenías razón, había que crear diferentes zonas. Necesitábamos un desayunador, necesitábamos una zona de comedor, necesitábamos una pequeña isla, una península y que la cocina además fuera bonita porque se ve prácticamente desde toda la casa y una lavandería, que hoy tenemos lavandería. Estaba pensando, voy a mandarle un abrazo muy grande a Silvia, nuestra compañera de diseño, que es la que se encarga de los proyectos de José de Al-Ándalus, que desde aquí, gracias, porque siempre está al pie del cañón. Y ahora te lo digo súper rápido, intentando que la cocina fuera lo más simétrica posible. Y digo lo más simétrica porque aquí tenemos un frigorífico americano. Comenzamos con la torre de horno y microondas. En la parte inferior dejamos siempre los cajones interiores, mucho más cómodos de acceder a todos. Y estas cocinas que se transitan mucho, pensamos que era buena idea colocar puertas plegables porque así al abrir tienes todo abierto, puedes caminar por debajo y nunca tendrás ningún problema con golpear. ¿Qué ocurre cuando colocamos en el fregadero gaveta y gaveta? Pues que cuando venimos a la zona de la placa como que nos molesta aquí el corte, así que ¿qué hacemos? Colocamos el cubertero en la parte interior. Esto es un poco más por diseño, pero lo he contado en muchos vídeos. No le tengas miedo, no hay ningún drama a tener que abrir un cajón y luego el otro. Y hay algo aquí muy chulo que te quiero enseñar y es que es la zona del fregadero. Cajón superior que se aprovecha perfectamente para todos los pequeños productos de limpieza y en la parte inferior colocamos
unos cubos de basura y diferentes accesorios. Frigorífico americano, doble puerta francesa, muy recomendable que abran así y así, que además se puede abrir primera puerta cuando quieras, esta o esta. Más recomendable que sea puerta entera y puerta entera. Y el huequecito que nos queda, que no lo vais a ver, pero yo te lo enseño hasta adentro, mira, hasta aquí. Entra a mi mano un pequeño despensero y dirás, ¿pero por qué? Te lo explico. Porque estas puertas son muy anchas y fíjate todo lo que necesitan para abrir. Si yo este frigorífico lo traemos casi contra pared, esta puerta no abriría o dentro de 2 días estaría aquí marcada, la manilla marcada y el store estropeado. Muy importante estos detalles siempre en una cocina. Dani, además era muy importante tener una zona de península donde poder transitar de pie con una vinoteca, una gaveta extra de almacenaje y poder pasar el día a día amenamente. Es que una encimera extra creo que es un plus. Por aquí detrás tenemos un espacio de barra y además hemos colocado unos módulos de menor profundidad. Y hay que arrancar el día, José, siempre bien. Así que poder venir por la mañana y aunque tengas prisa, prepararte un cafetito y tomarlo aquí diciendo, vale, a ver, ¿cuánto tengo que hacer hoy? Yo tengo que bajar a la tienda, tengo unos cuantos proyectos, tengo que hacer unas cuantas cocinas. Eso está muy bonito, pero para darle un poco de magia a esta zona, fue idea vuestra colocar aquí una vitrina. Y ahora que la veo, tengo que decirte que es espectacular. Me imagino esta vitrina de noche, tiene que ser una fantasía. Lo más impactante de este diseño es cómo hemos conectado la zona de comedor con esa península y ese desayunador, metiendo una mesa redonda con 5 sillas para comensales y es muy cómoda en el día a día y muy fluida. Además, si os fijáis, como no hay azulejo en la cocina, además lo que hemos hecho es aplicar un papel pintado para darle calidez solo a esta zona de comedor. Por cierto, os dejo con Dani, que creo que está por ahí en el lavadero y quiere enseñaroslo. Al poder rediseñar toda esta planta baja, se sacó este espacio, además con una ventana, que es casi como un pasillo, pero fíjate que bien aprovechado. 60, 60, 60, dejamos un mueble con 3 cajones interiores, zona de fregadero y aquí una pieza que creo que es clave en todas las casas, la tolva de lavandería, con 2 divisiones y 2 separaciones para que puedas dividir entre ropa blanca o ropa oscura o como tú quieras. Le dejamos aquí este pequeño estante con una forma decorativa, se pueden colocar aquí algunos recuerdos y así se le da un poco más de calidez a esta zona. Aprovechan y también se puede colocar aquí, pues lo típico, un último congelador, otro frigorífico para bebida, como tú quieras. Detrás de esta puerta tenemos 5 cajones extraíbles y algo que nos gusta mucho es que aunque sea una lavandería, si podemos, ¿por qué vamos a dejar la lavadora en la secadora vista? Si es que si quedan mejor, mucho mejor ocultas. Hemos instalado estos pequeños tiradores de Formipar. Este pomito pequeñito yo creo que le da un rollo muy chulo a la lavandería. Sigue a juego en el color cashmere de la cocina y aquí al final, más cerca de todo, hemos dejado el despensero. ¿Por qué? ¿Qué hace falta rápido? Coger una escoba eléctrica a la fregona, oye, se cae algo de agua, le doy, tal, vengo, lo coloco y lo cierro. Así que en esto que parecía como un pasillo, tenemos una lavandería, una despensa y una zona extra de frigorífico. Ay, la salida de la cocina, llegas aquí al hall, o sea, me parece una vista espectacular. Sí, la verdad que sí, la idea era poder conectar toda la zona de la planta baja, ¿no? Es decir, salón, porche, cocina, entrada, que todo esté totalmente conectado. Por eso antes te comentaba estos detalles negros del vidrio enmerilado que van a juego con estas barandillas minimalistas, estos focos empotrados en paredes, en techo, un poco el rollo, ¿no? Que todo siga la misma dinámica, ya lo veo, que queda muy guay. Y de repente abres esta super puerta de 4 metros y pico y ya puedes conectar el salón o tenerlo cerrado y lo primero que nos encontramos es como este rincón aquí muy cookie, ¿no? Esto... Cookie, íntimo, ¿no? Para bueno, el matrimonio que está aquí tranquilo, con su vino, tranquilo en su momento de relax del día a día, que siempre buscamos ese rincón donde refugiarnos y sentirnos cómodos, a gusto, tener una charla del día y demás. Es un rincón magnífico. Por cierto, Dani, fíjate, esta mesa tiene más de 200 años, es una antigüedad que me gustó y me encantó la idea de conservarla, restaurarla, sí, y volver a introducirla en nuestro proyecto. Creo que nos ha quedado fenomenal. ¿Qué te parece? Me parece espectacular y aprovecho para decirte, yo no sé si duraré 200 años grabando vídeos en el canal de YouTube, así que lo que te recomiendo es que te suscribas ahora mismo al canal de YouTube porque mientras yo tenga energía, yo seguiré haciendo vídeos. Yo solo, con José, con todas las personas que aprovecho e invito al canal, así que si te está gustando este vídeo, lo primero que tienes que hacer darle a me gusta. Dale al botoncito. Para que nosotros sepamos, oye, si por aquí vamos en la buena línea. Y suscríbete al canal, que es gratis y que tienes un montón de contenido. Oye, claro, aquí el tema de
de la chimenea, te preguntaba antes, digo, esta chimenea es como está muy limpia, es diferente a las que yo veo en León. ¿Cómo funciona esto? Tiene gancho, tiene gancho. Bueno, aquí antiguamente había una chimenea y lo que hicimos es derrumbarla por completamente, demolerla y crear una nueva chimenea, en este caso una estufa de pelé. Si os fijáis aquí, básicamente le hicimos en pladur, le dimos unas formas chulas, utilizamos ahí un poquito de iluminación indirecta de resalte para, bueno, focalizar un poco y resaltar o acentuar esos jarroncitos, cuadros y tal, y luego le hemos dado un papel pintado fantástico que la verdad que queda bastante guay y queda cálida y se ve limpia, ¿no? Que era un poco la idea, un diseño limpio. ¿Sabes lo que me gusta cuando entras aquí? Las sensaciones. La sensación que provoca el estar aquí. Es cálido, es bonito, tiene buena sensación. Y es que al final las casas también tienen vibra. Y la vibra se le da con los muebles de la cocina, se le da con las texturas de los sofás, se le da con la maderita. Y parece fácil cuando se ve hecho, pero hay que hacerlo, ¿eh? Es como el mueble del salón, hay que hacerlo. Sí, este mueble concretamente aquí tenemos casi 6 metros de largo y es un mueble que está hecho totalmente a medida. Entonces, aquí de nuestra carpintería habitualmente lo que hacemos es que dibujamos planos, dibujamos todo a mano alzada guay, luego lo pasamos a carpintería y le metemos esta madera tan chula, le damos esa luz de LED para que le dé una iluminación de ambiente que para nosotros es muy importante en los proyectos, para sentirte cómodo y cálido, la iluminación. Y por eso aquí utilizamos la iluminación de ambiente, utilizamos en ese foseado de arriba con pladur otra iluminación de ambiente y luces concretas y claves pensadas estratégicamente que son súper cómodas e importantes. Qué vital es tener a tu lado buenos oficios de los de toda la vida. Un buen herrero que te haga las puertas, un buen carpintero que te haga el mueble, unos buenos alicatadores que consigan poner estos suelos de gran formato, unos buenos ventaneros que vengan y coloquen todas las piezas que vamos. Qué importantes son los oficios, Dios mío, el que tiene unos buenos oficios a su lado hace obras tan bonitas como estas. Pero espera, que queda mucho por enseñar. Cambiamos de lugar. Este es como el final del salón, pero yo te he visto en las historias de Instagram que esta fachada o esta zona para nada era así. No, para nada. Aquí lo que había antiguamente eran unas ventanitas chicas además y básicamente lo que hicimos fue echarlo abajo y meter un súper cristal fijo enorme que nos aporta muchísima amplitud, luz, sensación de limpieza, minimalismo y luego meter unas cortinitas delante es fantástico. Nos mataría Marcos, nuestro cámara, pero si pudiéramos abrir esta cortina, porque claro, debe ser que el tema de la luz, la ISO y no sé cuántas cosas más explotan ahí en la cámara, pero si pudiéramos abrir esta cortina, se ve la entrada, se ve el jardín, se ve todo el horizonte y me parece, vamos, espectacular. Igual que esta piecita de aquí. Yo la verdad no sé... Bueno, tocar el piano sí se mira, lo toco, pero no sé qué es alguna melodía bonita aquí. Otra reliquia, Dani. Otra reliquia. Esto es una pieza familiar, este piano concretamente es una pieza familiar y como aquella mesa que os enseñaba antes, quisimos darle importancia, por tanto entendimos que esta era la zona perfecta para mostrarlo, tenerlo y disfrutarlo en el día a día y tener esa parte emocional dentro de nosotros aquí, bien presente, ¿no? ¿Te imaginas que de repente me siento aquí y empiezo? Y te saco una melodía increíble. No, hoy no va a ser el día, me voy a guardar. ¿Qué está pasando aquí? Esto era el mueble del salón, pero de repente termina en color verde. ¿Esto qué pasa aquí? A ver. Venimos con el mueble totalmente a medida con su encimera y acabamos aquí con esta jardinera espectacular. Fijaros qué maravilla. Esto evidentemente no son puertas, son falsas puertas para mantener la estética del mueble y a que no... ¿Crees que esto hay que regarlo? ¿Que no? Que ¿Esto quién lo riega? Esto nadie, esto andando a tiras. Vamos para el porche. Esto es falso, ¿no? Que son naturales. No me digas que habrá en algún sitio un helicóptero que limpie de arriba. Oye, me he quedado flipado cuando he visto este ventilador. ¿Qué es esto? Esto son las aspas de un helicóptero que hemos quitado y hemos restaurado. Como la mesa, sí, ¿no? Como la mesa, no. Es broma. Un ventilador chulo, grande. Queríamos darle un toque diferente, un poco más, un rollo más balinés, digamos, a la zona de porche. La verdad que se nota, ahora que lo tenemos encendido, se nota como mueve el aire. Espectacular. Sales del salón, llegas a este porche, aquí en la Costa del Sol, Málaga, por favor, este sol, este buen clima, todo el año, estas zonas son para aprovechar. ¿Sabes lo que me gusta? Que me he fijado en la casa. Salgo de la cocina y veo el pavimento, veo el mismo suelo, todo con el mismo suelo. Me encanta este suelo. Y además es súper cómodo.
porque en el día a día no te tropiezas, fácil de limpiar, abre las ventanas que son de 3 carriles, te deja mucho hueco, abre los cristales correderos, te deja un montón de espacio para invierno, verano, frío, calor, lluvia. La verdad que es fantástico, es muy cómodo. ¿Qué medida tienen las plaquetas, el suelo? Aquí estamos hablando de 75 de ancho por 150. Este modelo concretamente es una imitación de microcemento, un tono arena, y es de Keratile, es el fabricante de esta pieza. Hablabas de la... ¿cómo llamaste? Ventana tricarril. Tricarril. Importante, en el suelo no hay ningún tipo de obstáculo. Imagínate, ¿no? Entrando y saliendo todo el día con la mesa, con el aperitivo y con tal, sería un problema. Y yo vengo así, toma, te la dejo. Súper cómoda. Cerrada, se acabó. Podemos estarnos aquí hablando de unas cosas, los otros en el otro lado, ¿verdad? Súper cómoda, tanto puedes abrirla para un lado, puedes abrirla para otro, puedes abrir solo una hoja si quieres, tiene muchísimo juego y es muy cómoda, sí. Pero bueno, aquí en la Costa del Sol siempre hace buen tiempo, pero algún día tendréis aire o lloverá o no habrá tan buen tiemempo, ¿no? Algún día que tú quieras tener esto cerrado, por ejemplo, algún día habrá, ¿no? Poco, pero lo hay, sí, por eso está preparado así. Déjame que tengo ilusión, mira, de ponerme como... Hay como estatuas, ¿sabes? En los monumentos, ahí en Roma y en estos sitios, hay como estatuas así dentro de los arcos. Yo me voy a quedar aquí con una estatua al sol para tomando el sol. Oye, se está muy bien. La idea estaba clara, ¿no? Poder tener el porche abierto o si tú quieres, lo cierras. Pero ya no es solo un tema de temperatura, entiendo que también, pues oye, que no te entren bichos, que no entren mosquitos, que las hojas, que todo lo que hay por aquí circulando en el aire, pues oye, pues que no te manche la parte de dentro. Sí, son muy cómodas, son muy prácticas y la verdad que tienen muchísimas funciones fantásticas. Una solución muy buena para vuestros porches y terrazas. Fantástico, ha sido el programa que hemos grabado. Seguro que te ha quedado alguna duda, algo que no hayamos llegado a contestar. Como siempre, estamos muy pendientes de todo lo que nos dices a través de los comentarios. Nos interesa muchísimo saber tu opinión. Yo le doy las gracias en nombre de todos los cocinólogos y de todas las cocinólogas, José, una vez más. Gracias por abrirnos una de tus obras. ¿Grabaremos más? Hombre, por supuesto. Pues eso está más que hecho. Me ha encantado que me acompañéis y presentaros a José una vez más en el canal y presentaros este pedazo de proyecto. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy José de Al Andaluz. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!